El episodio que estás por escuchar contiene descripciones de violencia física e historias de víctimas de desaparición. Te recomendamos discreción. Jessica Ábalos trabajaba desde su casa una tarde húmeda a finales de mayo. En su escritorio solo estaban su computadora, su teléfono, una taza vacía y su libreta. La jefa de redacción de Factum, mi jefa, estaba revisando un reportaje cuando de repente recibió un mensaje de una de sus fuentes más confiables. Tenía información sobre la fosa de Chalchuapa. En aquel momento yo no dimensioné qué era lo que me estaba enviando. Ella es Jessica. Había muy poca información del caso, no encontrabas absolutamente nada porque las autoridades habían decidido eliminarlo de la agenda. Esa misma tarde recibí un mensaje de ella. Inmediatamente fue que te escribí para decirte, mira, tenemos esto, revisemos qué trae, revisemos qué viene. Recibí el correo de Jessica y descargué inmediatamente el documento. Leí las primeras páginas y no podía creer lo que estaba viendo. Teníamos en nuestro poder la confesión del asesino de Chalchuapa. En ese documento, el asesino confesaba una a una las formas en las que acabó con las vidas de 13 personas. Contaba detalles, nombres, edades y describía la estrategia de cómo llevó a cada una hasta su casa para luego ser violadas y asesinadas. El hombre narraba con tal crudeza sus acciones que genuinamente sentí terror y asco. Y lo digo yo, que llevo años investigando escenas de violencia en mi país y que he entrevistado a criminales que cuentan cómo han matado y torturado a sus víctimas. Pero a pesar de la repulsión que sentía, seguía leyendo sobre sus actos. Y había un detalle en el que, como periodista, no dejaba de pensar. El asesino confeso revelaba las fechas de sus crímenes, fechas que contradecían la versión oficial de las autoridades. Y es que, días antes de que yo leyera la confesión, el presidente Nayib Bukele había tuiteado que los asesinatos se cometieron años antes de que él asumiera el gobierno. Alguien no estaba diciendo la verdad. Las autoridades habían sido tan reservadas sobre la fosa en Chalchuapa que nunca imaginamos tener acceso a la confesión del presunto asesino. Pero ahora estaba en nuestras manos. Mi nombre es Brian Avelar. Soy un periodista salvadoreño. Para este podcast, investigué sobre la fosa clandestina de Chalchuapa y varios casos de desaparición en El Salvador. Acompáñame para escuchar cómo esta investigación me llevó a extremos inesperados del periodismo, revelando la crisis humanitaria y de violencia que se vive en mi país. Una crisis que terminaría cambiando mi vida. Para Sonoro Media, en colaboración con la revista Factum, esto es Humo, Murder in Silence en El Salvador. Episodio 2. La confesión del asesino. Las fechas de los crímenes no eran el único dato revelador de la confesión. De acuerdo con el documento, el presunto homicida no actuaba solo. Violaba, mataba y enterraba a sus víctimas en la fosa de su patio trasero con ayuda de otros cómplices. Incluso, según él, a veces no participaba en la violación ni el asesinato porque, dice, estaba fuera de la casa en ese momento. Que se había salido a comprar pupusas, que a caminar, que si se había cambiado de cuarto. Sin embargo, siempre ayudaba a sus cómplices a enterrar los cadáveres. Y en ocasiones les cobraba comisiones de entre $20 y $300 por hacerlo. La filtración también revelaba el perfil de sus víctimas y su modus operandi. La mayoría eran mujeres jóvenes y pobres a quienes convencía de verlo en su casa con engaños. Les prometía un mejor trabajo o apoyarlas económicamente. Fue precisamente con esa mentira, la de un mejor salario, que el presunto asesino convenció a una joven de 16 años llamada Rina. Su caso llamó particularmente mi atención porque el crimen era muy reciente. Según el asesino confeso, esto había ocurrido en marzo de 2021. El presunto asesino cuenta que conoció a la joven en una pequeña tienda de accesorios. Pero yo quería saber más sobre ella y no solo conocerla a través de las palabras de este hombre. Entonces, investigué. Rina era una joven risueña de 16 años. Sus ojos eran achinados y su cabello negro ondulado caía sobre la piel trigueña de sus hombros. Sonreía todo el tiempo. Era una joven alegre. Aunque era muy joven, desde hacía varios meses, Rina trabajaba. Vendía carteras en un local a las afueras de la ciudad de Santa Ana, a 10 minutos de Chalchuapa. De ahí sacaba unos cuantos dólares para comprar algunas cosas y ayudar a su mamá. Una tarde, al regresar de su jornada, Rina le contó a su madre que 2 hombres se acercaron a su local y le hicieron una oferta.
Pues por lo que ella me había dicho, era un señor de 55 a 60 años, me dijo, y el otro que es como de unos 50 años, me dijo. Y que ellos le habían ofrecido el trabajo en Metrocentro. Ella es Daisy Aguirre, la mamá de Rina, a quien conocí después del descubrimiento de la fosa de Chalchuapa. En su relato, el asesino confeso habla de que, junto a uno de sus cómplices, se acercó al puesto donde atendía a Rina. Ahí le dijeron que podrían conseguirle un mejor trabajo vendiendo celulares. El local estaría ubicado en Metrocentro, un centro comercial en el corazón de Santa Ana. Según la confesión, Rina le dio su número de teléfono a uno de esos hombres y por la noche le platicó a su madre sobre la oferta laboral. Entonces yo me voy a quedar allí en ese trabajo y voy a agarrar el horario de 8 a 5. Durante al menos 15 días, según dijo en su confesión, el hombre llamó a Rina. Intercambiaron mensajes e incluso la citó enfrente de la escuela Arnulfo Castro, en Chalchuapa. Rina aceptó la oferta y el domingo 28 de marzo se dirigió al que ella pensaba sería su primer día en su nuevo trabajo. En la mañana se levantó, se bañó, se arregló, hice el desayuno, desayunamos las dos juntas y me dijo, ya me voy, vengo como a las 6:30, a lo más tarde, pues las 7. Ninguna de las dos sabía que esa sería la última vez que estarían juntas. A Rina, como a muchas otras mujeres, el presunto asesino la convenció de reunirse y la llevó a su casa en el callejón Esteves, donde su cómplice ya los estaba esperando. No la habían citado para darle trabajo, querían verla porque les gustaba. A partir de ese momento, la confesión no es muy clara de cómo sucedieron los hechos, porque casualmente el presunto asesino dice que salió de la casa. Lo poco que sabemos, según los dichos de este hombre, es que escuchó gritos en una de las habitaciones. Cuando entró, su cómplice estaba matando a Rina porque ella había intentado huir. Después, tomaron el cuerpo de la joven entre los dos y la enterraron en el patio de la casa. Así, el que sería el primer día de trabajo de Rina se convirtió en el último de su vida, el domingo 28 de marzo de 2021. Ese mismo día empezó el calvario de Daisy por encontrar a su hija. Antes de leer la confesión, no entendía cómo había sido posible que tantos cuerpos estuvieran enterrados en el patio de un hombre. Y a esto había que sumar que las autoridades dejaron de dar actualizaciones del caso días después del descubrimiento de la fosa. Así que cuando terminé de leerla, sentí que era imprescindible que la gente conociera esta información. El periodismo debe servir a la ciudadanía, y si más personas sabían cómo operaba este hombre, nuestro reportaje podría ser útil para cientos de familiares que, como Daisy, buscan a sus desaparecidas. En Factum se discutió por varios días si debíamos publicar. En una de las reuniones, Jessica fue contundente. Había que hacer pública la confesión. Todo lo que se revela en este documento, más allá de la crueldad que relata, es el hecho de decir, bueno, mira, aquí hay una mentira oficial y vamos a desmontar esa mentira oficial con un documento que era oficial. Pero antes de publicar, necesitábamos conocer más a este hombre. ¿Lo que dijo en la confesión era real? Esta duda era más pertinente que nunca, porque las autoridades llevaban semanas construyendo la narrativa de que el asesino de Chalchuapa estaba loco. Lo que tenemos frente a nosotros ahorita es un psicópata. Que se ve centrado, se ve callado, se ve sonriente. Es un verdadero psicópata. El fenómeno de este psicópata acá en el municipio de Chalchuapa. Y logramos la aprehensión de este psicópata peligroso para la sociedad. Pero de acuerdo con una publicación del periódico El Faro, el Instituto de Medicina Legal realizó un peritaje psicológico a Osorio después del arresto, y los resultados revelaron que no era un psicópata. Osorio siempre estuvo consciente y siempre supo diferenciar lo bueno de lo malo. Y aún así, confesó haber cometido múltiples asesinatos, pero las inconsistencias en las declaraciones oficiales continuaban. Así que seguimos investigando. Tocamos puertas de autoridades, regresamos a Chalchuapa en repetidas ocasiones y también tuvimos acceso a documentos nunca antes publicados sobre el presunto asesino de Chalchuapa. Para conocer lo que estaba detrás del asesino de Chalchuapa, lo primero era rastrear a través de documentos el pasado de Hugo Ernesto Osorio Chávez. Para ello, analizamos decenas de documentos públicos, pero también tuvimos acceso a millones de correos electrónicos de la policía y la Fuerza Armada de El Salvador, gracias a una filtración que fue puesta a disposición del público por un sitio de terceros, en lo que fue conocido como Guacamaya Leaks. Gracias a un arduo trabajo colaborativo, pudimos reconstruir fragmentos de la historia del presunto asesino.
Hugo Ernesto Osorio Chávez nació el viernes 6 de febrero de 1970 en la ciudad de Chalchuapa. Estudió hasta 9º grado y entró a la Policía Nacional Civil en 1997, donde trabajó hasta 2005. En ese último año, Osorio fue retirado de las filas policiales luego de ser condenado por violar a una menor de edad, de quien no sabemos mucho más. Según su expediente policial, Osorio estuvo encarcelado en las prisiones de Apanteos y La Esperanza durante solo 5 años. La condena mínima por el delito de estupro, en ese entonces, era de 6 a 10 años. Desconocemos las razones de su liberación. Pero al salir de prisión, Osorio siguió delinquiendo. Documentos internos de la policía salvadoreña revelan que las autoridades ya tenían en la mira a Osorio, al menos desde 2011, como un tipo peligroso. Según lo que sabemos, en 2011, Osorio fue capturado por intentar pagarle a una menor de 15 años por tener relaciones sexuales con él. El arresto fue en un centro comercial de Santa Ana, luego de que la policía hiciera un seguimiento de su celular. Las autoridades lograron capturarlo en flagrancia, después de que otra menor de edad desapareciera tras tener contacto telefónico con él. La policía ya tenía la hipótesis de que Osorio formaba parte de una red de trata de personas. Las autoridades seguían de cerca a un grupo de hombres que contactaba a mujeres jóvenes de varias partes del país a través de redes sociales o por medio de un programa de televisión juvenil llamado Star Channel, en el que mucha gente compartía su número de teléfono para conseguir citas. Los miembros de la presunta red las convencían de tener encuentros y las llevaban al municipio fronterizo de El Refugio, cerca de la frontera con Guatemala. La policía sospechaba que llevaban a las jóvenes a ese país como víctimas de trata. Por eso, en 2011, el gobierno salvadoreño solicitó colaboración a las autoridades guatemaltecas para investigar los casos de 8 jovencitas desaparecidas, todas vinculadas con Osorio. Años más tarde, en julio de 2020, Osorio fue acusado de violar a otra menor de edad. Un juzgado giró una orden de captura, pero de acuerdo con los documentos policiales, nunca fue detenido. En resumen, Osorio estuvo preso 5 años por violación y al salir fue investigado por trata de personas y acusado de violación una vez más. En los documentos a los que tuvimos acceso, no queda claro si las investigaciones en su contra concluyeron con acciones de la Fiscalía. No sabemos por qué, con tanta información en su contra, nunca lo detuvieron. De alguna manera, Osorio logró mantenerse en impunidad ante las narices de las autoridades, pues vivía a apenas unos metros del puesto policial de Chalchuapa. Durante el verano de 2023, buscamos a representantes de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República para preguntarles por qué, a pesar del largo historial de Osorio y los hechos que se revelan en los documentos de Guacamaya Leaks, nunca fue capturado. Pero al cierre de este podcast, no recibimos ninguna respuesta. Lo que sí sabemos es que 10 años después de todas esas averiguaciones, Osorio confesó a la policía haber enterrado a unas 40 personas en el patio de su casa, en un hoyo que él mismo cavó. Conociendo la investigación en su contra, que 40 cuerpos estuvieran en su casa, ahora sí parecía posible. Pero los documentos no eran suficientes para descubrir quién era realmente Hugo Osorio. En Factum, buscamos a vecinos, familiares y amigos que nos permitieran entender a este hombre. Queríamos platicar otro poquito nada más. En esas entrevistas con vecinos, y entre rumores, averiguamos que desde hacía décadas, Osorio tenía varias parejas e hijos. ¿Puede contar un poquito quién era? Finalmente, algunos conocidos de Osorio nos indicaron la casa de una de ellas. Creímos que si íbamos Loida y yo, a lo mejor podríamos generar un poco más de confianza en ella, porque no es lo mismo ver que 2 hombres desconocidos te estén tocando la puerta de tu casa a que 2 mujeres lleguen y te saluden y te digan podemos hablar. Era una apuesta. Creíamos muy lejano que ella fuera a aceptar la entrevista. Bueno, veníamos creyendo que nos iban a cerrar la puerta en la cara porque es bien difícil para las personas que están alrededor de estos casos hablar sobre lo que les está pasando. Pero valía la pena intentarlo. Hola, buenas. Hola. ¿Está su mami? Sí. Ah, la llama. Hola, buenas. Buenas. ¿Será que podemos hablar con usted unos minutitos? Jessica y otras compañeras de Factum estaban en la entrada de la casa. Pensé que esta mujer además iba a ser grosera, pero fue todo lo contrario. Esa mujer desde que nos abrió la puerta fue súper amable con nosotras cuando dijimos que somos periodistas. Habíamos encontrado a una ex pareja de Osorio que aceptó que la entrevistáramos. Ella nos contó un lado poco conocido de él hasta ahora. Y él tenía varios hogares, tenía hijos, que yo le descubrí cuando yo le hablaba así. Ella es Ana. No diremos su nombre real,
Tampoco revelaremos la ubicación de su hogar. Decidimos reservar esta información para protegerla a ella y a sus hijos. Durante la charla, Ana nos compartió cómo fue su vida con Osorio. Que él ya era así agresivo, él era bien pesado, porque cuando él quería que cuando él viniera aquí, que uno lo recibiera como siempre, quería que uno lo atendiera, le diera de comer. Se conocieron 20 años atrás, cuando Osorio ya era policía. Pero la primera vez que se acercó a Ana, Osorio iba vestido de civil. Él con la mentira que se me acercó fue de que a mí me venían persiguiendo unos ladrones. Y como a mí me gustaba andar oro, y él me dijo de que me venían viendo y se secreteaban. Con esa mentira se me acercó él. Su relación comenzó con una amistad, y al poco tiempo, Ana quedó embarazada de Osorio. Pero a pesar de que tuvieron varios hijos, nunca vivieron en la misma casa. Y tal vez fue lo mejor para ella y sus hijos, porque durante las visitas de Osorio, vivieron episodios de violencia en repetidas ocasiones. Una vez estábamos haciéndole un almuerzo al cipote que iba a venir a comer y estaba el cuchillo ahí en la mesa y agarró el cuchillo, mire, y me lo puso por aquí. Ana señala el lado izquierdo de su cuello. Y yo me puse bien nerviosa y yo lo que hice fue que salirme para acá. Sos un estúpido idiota, le dije yo. Es que eso te mereces y nada más, me dijo. Y agarró el guacal de agua y me lo echó encima. Y los niños llorando. Y agarró una silla y me la aventó. No, sí, él era bien agresivo. Una vecina de la comunidad recuerda que en una ocasión vio cómo Osorio agredió a Ana con una herramienta. Sí, y le aventó la tenaza de aquí a donde yo vivo. Y la tenaza le pasó rozando la cabeza, que si le hubiera dado con la tenaza, yo digo, la mata. Que una vecina viera cómo Osorio violentaba a Ana fue algo extremadamente raro. Porque fuera de su casa, en el vecindario, Osorio era conocido por ser un hombre tranquilo. Algunos de los vecinos que se atrevieron a hablar lo describen más bien como una persona tranquila. Él era bien amigo. Amigo con todo. Amable, digamos. Amable con la gente. La mayoría de ellos jamás imaginó que Osorio fuera capaz de cometer los delitos por los que lo acusaban. Yo me quitaba el sombrero como amigo. Yo hasta la fecha yo no me lo creo. Sin embargo, otros vecinos, tal vez con los que Osorio tenía más confianza, sí escucharon algunas pistas del lado oculto del ex policía. Que él mucho hablaba de depravaciones. Las pláticas normales, ¿verdad? Que a él le gustaban a las muchachas y que era bonito tenerlas. Pero Ana, su expareja, sí conoció el lado oculto de Osorio. Para el momento en que se descubrió la fosa de Chalchuapa, ella ya no tenía ningún tipo de relación con él. Ya teníamos varios años de que solo él venía a dejármelo de la comida, pero ya con él yo ya no tenía nada. Por eso él me visitaba, porque yo lo tenía amenazado, porque como yo lo tenía demandado en la Procuraduría. Años atrás, Ana denunció a Osorio para que respondiera por la manutención de sus hijos. Así que el ex policía iba ocasionalmente a casa de Ana para darle dinero. Hasta que la noticia de la detención de Hugo Osorio y la fosa en Chalchuapa explotó. Ana se enteró de todo porque una vecina le platicó que su expareja estaba en las noticias. Desde ese día, su vida cambió. Por más de un año, ella y sus hijos han vivido con miedo y con el estigma de estar relacionados con este hombre. Al principio, los vecinos los miraban con desprecio, pero poco a poco las agresiones fueron escalando. Algunas personas insultaban a los niños cuando los veían en la calle. Y además, el pequeño local de Ana se quedó sin clientes. Ninguno de sus vecinos quería comprarle más. Yo me fui por miedo, por las habladurías de la gente que decían que me discriminaban, y por eso fue que yo me fui de aquí. Ana y sus hijos se vieron obligados a dejar su casa durante un tiempo. Pero las amenazas también llegaban de lejos. Todos los días, una sobrina le mostraba a Ana las decenas de comentarios en internet sobre el caso. Muchos incitaban a que se hiciera justicia, lastimando a las personas cercanas a Hugo Osorio, y en especial a sus hijos. Yo no huí de la justicia, yo huí al miedo a lo que le podía pasar a mi familia. Pero no existe ninguna prueba, ninguna, que la relacione a ella o a sus hijos con el caso. A pesar de esto, la captura de Osorio significó una condena para Ana y sus hijos. Y ando viendo si me dan permiso para sacar a los niños fuera del país. Eran pocas las personas que sabían que Osorio era un agresor y un depredador sexual. Y eran aún menos las que sabían en qué se había convertido este ex policía, en un hombre que, según las autoridades, era capaz de engañar, asesinar y enterrar a jovencitas y mujeres en el patio de su casa. La casa 11 del Callejón Esteves en Chalchuapa
Era un agujero negro que se tragaba a casi cualquiera que entraba en él, sin que nadie viera o escuchara nada. Tanta era la impunidad que en su declaración ante 4 fiscales, el hombre relata que asesinó a uno de sus sobrinos y lo enterró en el patio trasero. Ahí también sepultó a su hermana y a otros 2 sobrinos, aunque él dice que él no mató a esas 3 víctimas. Cuando terminé de leer la confesión del asesino y de entender la lógica con que mataba a sus víctimas, estaba convencido de que debíamos publicar. Pero eso implicaba riesgos, pues el documento estaba bajo reserva total por un juzgado. Debíamos cuidar no revelar detalles que identificaran a las víctimas. Además, no debíamos perder de vista que la confesión era de un hombre. Un solo hombre que aseguraba que pocas veces había estado presente en los asesinatos que se realizaron en su casa. No era una persona confiable. Muchas cosas se omitieron justamente para evitar caer en ese morbo, Cuidamos y pulimos el reportaje durante varios días. pero lo que se puso fue en aras de que quien tuviera una persona desaparecida o alguna mujer que se encontrara con un tipo con un perfil así sepa identificar las señales de alerta y no se repita. Y es que tener a un familiar desaparecido en El Salvador es más común de lo que se podría creer. Es una faceta de la violencia que vive mi país desde hace años y de la que poco se sabe en el mundo. Nuestro reportaje demostraba que las autoridades habían mentido respecto a las fechas en que se cometieron los crímenes. Nos han dicho hasta ahora que estos son homicidios cometidos hace muchísimo tiempo y que ahora solo están desenterrando a víctimas del pasado. Entonces viene el medio y deciden, pero mira, aquí esto es impreciso. Los 13 asesinatos relatados en la confesión presuntamente se realizaron entre 2020 y 2021. Es decir, en medio de la reducción de homicidios que la administración del presidente Bukele le atribuía a su plan control territorial. Aquí se está diciendo una mentira, porque en realidad lo que hemos podido constatar a partir de leer todo lo que está ocurriendo en el juzgado es que son casos recientes, son víctimas recientes. Y encima, la mayoría de los asesinatos en Chalchuapa fueron presuntamente cometidos bajo un toque de queda, causado por la emergencia de la pandemia del COVID-19, que mantenía las calles sitiadas por el ejército y la policía. El sábado 12 de junio de 2021, publicamos. Había pasado un mes desde la detención de Hugo Osorio, y según el fiscal del caso, las autoridades lo habían convertido en testigo protegido, y además habían detenido a 9 de sus presuntos cómplices por su confesión. Era el momento preciso para publicar nuestro reportaje. Lo llamamos Asesino de Chalchuapa confiesa cómo mataron a 13 de sus víctimas en el último año. El texto fue recibido con contundencia. En 2 días, nuestro contador sumaba decenas de miles de lecturas. Parecía que el periodismo lo había logrado. La verdad que el gobierno intentaba ocultar había sido destapada. El lunes por la mañana, todos los periodistas de Factum estábamos en nuestras casas. En esas estaba cuando entró una llamada a un grupo pequeño que teníamos, Jessica, yo y César Faguaga, uno de los directores de Factum. Me dijeron que alguien debía ir a las oficinas de Factum para recibir una notificación de la fiscalía. Pero nos enteramos de lo que decía ese papel sin haberlo recibido aún. La fiscalía publicó en Twitter el contenido de la notificación. Un juzgado especializado de Santa Ana había ordenado el retiro inmediato de nuestra publicación. La orden judicial decía que, y cito textualmente, sin perjuicio al derecho a la libertad de expresión y no debiendo entenderse como una prohibición o censura, dicho medio deberá abstenerse de publicar información contenida en el proceso penal. Ese tema no salió de un día para otro, se trabajó por semanas, lo releyó, lo revisó un abogado. La orden había sido provocada por una petición de la fiscalía. Desobedecerla era un delito y corríamos el riesgo de terminar en prisión. Entonces, decidimos bajar el reportaje. ¿Por qué decidimos bajarlo? Porque creíamos que no existían las garantías para protegernos. No es porque creyéramos que no tuviéramos la razón. En aquel momento no teníamos garantías ni en el sistema judicial ni en la fiscalía. Nos sentíamos derrotados. Nos habían callado. Y nunca había sido tan literal. Meses después, al cierre de la grabación de este podcast, volvimos a contactar a la Fiscalía y al Juzgado Especializado de Santa Ana para preguntar por las motivaciones detrás de la orden de bajar el reportaje, pero tampoco respondieron. 2 días después, un colega me escribió: no quiero asustarte, pero me ha llegado un mensaje de una fuente que dice que hoy en la noche te pueden jalar. En El Salvador, jalar significa atrapar. Mi colega me advertía que en cualquier momento podían arrestarme. Por supuesto, me asusté.
Agarré todos mis dispositivos electrónicos, los metí en una maleta y los dejé con una persona de confianza, lejos de mi casa. Eran cerca de las 10 de la noche. Regresé solo con mi teléfono celular, borrando información personal, mensajes de mis fuentes y todo aquello que pudiera afectar mi seguridad. Me encerré en mi cuarto a esperar y no podía dejar de preguntarme ¿qué es lo que el gobierno oculta para reaccionar así? Humo, Murder and Silence in El Salvador es una serie original de Sonoro, en colaboración con la revista Factum. Este episodio fue producido por Fernanda Estrada y Sara Mota. Escrito por Fernanda Estrada, Brian Avelar y Sara Mota. Narrado por Brian Avelar. Editado por Rodrigo Crespo y Jasmine Romero. El managing editor es Rodrigo Crespo. La producción asociada fue de Hannah Bottom con apoyo de Tasha Sandoval. Los reporteros fueron Brian Avelar, Fernando Romero, Gerson Nájera, Jessica Ábalos y Loida Martínez. El coordinador del equipo de la revista Factum y consultor editorial fue Horus Villacorta. El fact-checking fue de Evelyn Uribe. El tape sync fue de Gerson Nájera y Marvin Siliesar. El ingeniero de grabación fue Andrés Baena, con grabaciones adicionales de Gerson Nájera en Dream Factory Studio. Mezcla y diseño sonoro de Manuel Parra. La música original es de Laura Cruz y Héctor Fernández. Coach de voz